Abramos nuestras Biblias en 2 de Timoteo 3:16. Es un versículo bien conocido. Vamos a ir pasando por algunos. Okay. Este último tiempo, estos últimos días, semanas, ha sido una semana bastante agitada, yo creo que para todos nosotros. Quizás en algún punto ha sido también una semana bastante opresiva. Bien, en distintas cosas. Hemos sabido y han ocurrido situaciones que son bastante serias, bien, para el entorno. Pero sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que el diablo quiere hacer cosas, pero sus hijos están protegidos por él. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Efesios 2:10 también dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para toda buena obra que Él preparó de antemano. Bien, de antemano. Toda buena obra. Las buenas obras glorifican al Padre. Bien, la palabra nos instruye para perfeccionarnos. Si alguien duda que llegaremos a la perfección, revise de nuevo la Biblia, repase de nuevo la Biblia, porque hemos hablado que necesitamos llegar a un estándar de perfección en Dios. No en nosotros, en Dios, en Cristo. La palabra de Dios declara que Él fue un hombre perfecto. Él llegó a un estándar, Él marcó un estándar y un nivel. Y nosotros debemos seguir sus pisadas. Si debemos seguir sus pisadas, es que debemos ser como Él fue. De hecho, Eliseo hablaba de la mañana de la producción. Y nuestro producto central debe ser Cristo. Y Cristo es perfecto. Él fue probado en todos sus caminos. Entonces no podemos restringirnos a la medida que ya Dios nos ha dado de antemano. Bien, Él al hacernos hijos nos dio potestad, nos dio autoridad para poder desarrollarnos, madurar y crecer en esa senda que Él ha trazado para nosotros. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo estamos llamados, ¿no es cierto?, a expresar su imagen, a expresar su semejanza, como cuerpo corporativo, ¿no es cierto? Así le llamamos. Esto significa exacta representación. Y Apocalipsis 14:1 dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Bien, no voy a hablar de los tiempos finales. Solamente estoy citando esta porción para comprender que en el monte de Sión hay 144,000 de que tampoco vamos a discutir quiénes son esos 144,000 el día de hoy. Eso es para otro tema. Lo que me quiero enfocar es que esos 144,000 que están parados sobre un monte, que es Sión, tienen una característica particular. Tienen un nombre del Cordero, que es el Hijo, y del Padre escrito en su frente. Y sabemos que no es algo literal, sino que tiene que ver con la forma en la que nosotros pensamos. Simboliza la forma en que nosotros pensamos, cuál es nuestro sistema, cómo nosotros miramos las cosas y ponemos en perspectiva cada una de las situaciones que nos ocurren. Entonces la novia del Cordero tiene un vestido que resplandece y que también son buenas obras. Y estas buenas obras están dictadas por un estándar. Estas buenas obras están dictadas por un parámetro, un patrón a seguir, que fue Cristo. Pero Cristo no operó sino en justicia de Dios. Entonces la palabra nos instruye en toda justicia, dijimos en 2 de Timoteo. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra, que Él ya preparó de antemano.
como dice Efesios 2:10. Entonces debemos tener esto siempre en mente. Sion, los hijos que se posicionan en esta plataforma, no solamente se paran bajo una gracia inmerecida que nos permite posicionarnos en ese lugar, sino que bajo una mentalidad que ha sido cambiada. Porque un hijo maduro tiene necesariamente que cambiar su forma de pensar. Mientras un hijo es un neonato, es un niño en pañales, que quizás está aprendiendo a caminar, a hablar, aprendiendo cosas de la vida, él ve las cosas de una forma bastante idílica. Quizás él pide a los papás, él solamente piensa en jugar, no tiene preocupaciones, nada de eso. Pero conforme va pasando el tiempo, va analizando las situaciones, va madurando, va tomando decisiones cada vez más importantes y más trascendentales. Entonces, necesariamente la mentalidad en un hijo de Dios define muchas cosas en nuestras propias vidas. Y como sabemos, las decisiones que tomamos, si bien son personales, pero no son individuales. Las tomamos nosotros en nuestro propio fuero, pero no solamente. Afectan a mi persona, afectan al que me rodea. ¿Bien? Entonces tenemos que tener claro que esto es trascendental. Tener la mente de Cristo, tener el nombre del Hijo, el nombre del Padre, escrito en nuestra frente. Bien, recuerden que una de las señales del final de los tiempos, como declara Apocalipsis, ¿no es cierto?, es que el anticristo pondrá una señal, ¿dónde? En la frente y también en la mano, que nos habla de una forma integral de operar, no solamente cómo pensamos, sino también cómo actuamos. La mano simboliza las obras que yo hago, donde yo genero y produzco algo. Y el sistema del anticristo, que tampoco vamos a hablar del anticristo, pero el sistema de este mundo y el sistema que impera es la forma en que tú piensas y la forma en cómo tú actúas. Vemos plagado de noticias de corrupción y de formas en cómo se altera el sistema y el patrón establecido. En nuestro país, vamos a hablar solamente en nuestro país, porque en el mundo estaríamos días escuchando noticias. Y las cosas están saliendo a la luz. Y estamos viendo que hay formas, y hay algunos, ¿no es cierto?, los más, en donde uno más ve cosas, las personas que trabajan en contabilidad y en administración saben que se pueden maquillar cosas y ocupar vacíos legales para hacer cosas que no son completamente correctas, pero se pueden hacer, porque el sistema lo permite. Pero eso no quiere decir que eso sea algo justo, eso sea algo íntegro de poder desarrollar. Mateo 5, 14 y 16, lo recordamos. Dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Nuestras buenas obras necesariamente son para glorificar a nuestro Padre. Hay un montón de versículos más que hablan respecto a esto, pero no tenemos el espacio para poder irnos por ese lado. Para glorificar a nuestro Padre que está en nosotros. Entonces, cuando hablamos de buenas obras nos referimos a conductas elevadas, que no tienen que ver con que sean conductas inalcanzables, sino que tienen que ver con conductas que están fuera de este orden del mundo, de este sistema del mundo. Cuando me dicen, si me hacen una, yo se la devuelvo, eso es sistema de este mundo. Cristo dijo, si te golpean en una mejilla, pon la otra. ¿Y cuánto nos cuesta hacer eso a nosotros? Todos los días estamos sometidos a responder a alguna ofensa de alguien, de cualquier tipo, partiendo desde nuestra casa. Al despertar, al abrir los ojos, ya estamos ya sometidos a prueba, hasta al acostarnos. Salimos a la calle, trabajamos, nos topamos con personas complejas, con personas que quizás están sin Cristo, están amargadas, desesperadas y responden de una forma inapropiada. Pero ¿dónde estás tú, hijo?
que expresa una imagen y una semejanza, que tiene una forma diferente de ver, una forma diferente, no idílica, sino que de acuerdo al patrón y al parámetro de Dios. A eso es lo que los quiero llevar el día de hoy. Entonces, no hablamos de conductas elevadas, hablamos de conductas que están por sobre la moral y la ética de este mundo. Y eso lo podemos extender a todas nuestras conductas de trabajo. Da lo mismo en lo que sea que nos desempeñemos. Da lo mismo a donde sea, si estudiamos, si estamos en casa, si somos buenos vecinos, si somos buenos empleados, si somos buenos amos. Tiene que ver con un sistema un poco más elevado. Y Dios nos ha revelado este último tiempo y se nos ha enseñado de respecto de Sion como una plataforma a la cual nosotros debemos accesar. Y espero que los jóvenes y los varones que han estado expuestos a esta enseñanza la hayan compartido en sus casas. Si no, compártanla lo más pronto posible. Porque esto es trascendental para nosotros. Esa es una posición a la cual nosotros debemos accesar. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde Dios ha decidido habitar. Es el lugar que Dios amó para reposar. Ese es el lugar donde Él mora y habita para siempre. No hay más. Ese es el lugar donde debemos accesar. Josué 3, del 4 al 5, declara lo siguiente. Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Josué le dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. Pero para que Dios hiciera maravillas, primero había una condición, santifíquense. Y ustedes saben que santificarse tiene que ver con apartarse, ser exclusivos para Dios. Tiene relación, pero no es lo mismo que pureza. Porque a veces dice, santo, no pecas. No tiene nada que ver. El pecado tiene que ver con la pureza. Pero la pureza tiene que ver con la santidad, necesariamente. Están ligadas. Tú para ser puro tienes que ser santo. Y Dios te ha santificado, pero tú debes santificarte aún más. Apocalipsis lo declara, el que es justo, sea más justo. El que es santo, sea más santo. Isaías 43, 18 declara lo siguiente. No recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas de antaño. He aquí haré cosa nueva. Josué le decía al pueblo, mañana yo haré maravillas. Y aquí vemos en Isaías, sobre maravillas hará una cosa nueva, que será maravillosa, por cierto. Dice, ¿no lo sabes? Incluso haré un camino en la naturaleza salvaje y ríos en el desierto. Eso es la versión King James. Apocalipsis 21, del 4 al 5, también declara algo respecto de esto. No podemos accesar y menos administrar las nuevas cosas que Dios quiere hacer con nosotros en la forma en como nosotros solíamos pensar. Y esto ya lo hemos hablado. Pero es necesario que ustedes lo vuelvan a recordar. Lo nuevo requiere nuevos pensamientos. Para que Dios deposite y haga algo nuevo necesita que nosotros tengamos nuestra mente renovada. Y así lo decía Efesios. Entonces, una nueva actitud, un nuevo comportamiento. Esto tiene que ver con un estándar. Yo siempre digo lo siguiente, Dios comienza a revelar su palabra a nosotros de forma progresiva. Y Dios es maravilloso. Imagínense si Dios nos revelara toda su palabra de un golpe. ¿Cómo nos costaría llegar a ese estándar de una? Sería un salto impresionante. Muchos nos frustraríamos, muchos nos decepcionaríamos, muchos diríamos yo no sirvo para esto, esto no es lo mío, soy demasiado malo. Pero Dios va revelando de forma progresiva,
Dios va haciéndonos entrar en profundidades de forma progresiva para que podamos accesar sin frustrarnos, sin pensar en volver atrás. Y aún así algunos pensamos en volver atrás. Pero la palabra de Dios dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Y el reino de los cielos es el lugar donde Dios habita, y donde Dios habita también es Sión. Entonces, si queremos habitar, si queremos permanecer junto a Él, necesitamos tener nuestra mente, nuestra vista al frente. Como decía Pablo, no me importa lo pasado, me extiendo hacia lo que viene. Un ejemplo claro de esta mentalidad que a veces nos juega una mala pasada y que quizás a veces olvidamos renovar, porque la palabra dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente de una forma constante. Constantemente Dios está renovándose en nosotros. Al igual que un aparato tecnológico, los que tienen celulares, los que tienen tablets, los que tienen computadores. Las actualizaciones están semanalmente, algunas ni 2 días y hay que actualizar de nuevo. Porque las actualizaciones te permiten descargar y operar las nuevas aplicaciones que están comenzando a ser realizadas. Son verdades físicas que nos ayudan a entender cómo opera Dios. No es que Dios cambie, es que Dios se empieza a develar de forma más perfecta, se empieza a develar de forma más amplia de lo que Él es. Si nosotros quisiésemos en nuestra mente contener todo el conocimiento de Dios, sería imposible. Es por eso que una opinión personal respecto de el querer estudiar a Dios está muy equivocado. Yo no puedo poner a Dios como un sujeto de estudio. No lo puedo hacer una ciencia. Porque un objeto de estudio yo lo miro, lo observo, su principio, su fin, todos sus bordes, todos sus límites. Y Dios no tiene límites. Lo que yo debo hacer es conocer de Él. No intentar investigar, no conocer solamente acerca de Él, sino que de Él, que es distinto. Tiene que ver con experiencia, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con realidad de lo que Él es en mí. Para poder ser imagen y semejanza. El día de hoy lo que estoy hablando es algo muy práctico, si quieren decirlo, o muy específico de lo que hemos estado viendo. Y Dios me movía a esto porque hay algo que nosotros debemos modificar en nuestra forma de pensar. Nosotros, por ejemplo, decimos a Dios, ¿cuándo me vas a bendecir? O, Señor, bendíceme, porque estoy en problemas. Y la palabra declara que nosotros ya hemos sido benditos en Él. ¿Cuál es el problema entonces con eso? Y muchos, y esto me incluyo en esto, tenemos la muletilla de decir, no, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero no entendemos el principio en el cual se mueve la bendición. Dios te bendice, sí, Dios te ha bendito ya en la eternidad, sí, pero tienes que activar esa bendición. Esa bendición está preparada esperándote. Y ya hemos hablado de lo que significa el kairos de Dios. El kairos de Dios es el momento adecuado donde Dios dispensa todo lo que ya Él ha creado para ti en el tiempo cronos. Y muchas veces, ¿no es cierto?, hemos preguntado, ¿cuándo es kairos? ¿Cuándo es kairos? Ahora. Siempre es el kairos. El problema es que nosotros tenemos que generar la atmósfera y la plataforma para que Dios desate la bendición que ya ha hecho para nosotros es la eternidad. Recuerden lo siguiente, y es necesario hacer este alcance. Dios en la creación, Él entró en el 7º día al reposo y dice, y descansó de todas las cosas. Las cosas se están manifestando según lo que Él dijo en Génesis 1:3. Sea la luz y fue la luz. Ahí estaban contenidas en esa semilla todas las cosas. Pero Dios manifiesta paulatinamente
a medida que nosotros vamos siendo una tierra fértil para dar a luz producto, que es Cristo. La persona de Cristo, la imagen de Cristo. Entonces nosotros debemos estar constantemente removiendo nuestra tierra, constantemente cambiando nuestra mente. ¿Bien? Entonces no solamente necesitamos que Dios haya declarado algo, necesitamos hacerlo visible. Y la forma de hacerlo visible es preparando esa atmósfera. ¿Y cómo se prepara esa atmósfera? La atmósfera simplemente se prepara estableciendo el fundamento de la instrucción de Dios en nuestra vida. Eso es haciendo vida la palabra en nosotros. A eso llamamos haciendo justicia de Dios. La justicia de Dios es la forma de hacer, de operar y de regirse en este sistema. Y eso viene a consecuencia de la doctrina. ¿La doctrina qué es? Son preceptos, principios y leyes que nos modulan, nos regulan en cómo nosotros debemos comportarnos a un nivel estándar, como Cristo. Filipenses 2:5 declara lo siguiente: deja que esta mente esté en ti, como también estaba en Cristo Jesús. Y esto es algo crucial, porque la semana pasada hablamos de la vida de Dios, de la vida zoe de Dios. Pero la vida zoe de Dios no puede venir si no hay un cambio en nuestra mente. La vida de Dios no se puede manifestar si no es que no hay una plataforma para que se pueda manifestar esa vida de Dios. Entonces hemos recibido las palabras de Dios y quizás algunas las hemos almacenado como conocimiento y otras como vida. Y las hemos ido practicando, quizás las que más simples nos salen. Pero debemos ser perseverantes en cumplir a cabalidad, de punta a cabo, en la progresión que Dios la está revelando en nuestra vida. Si agarramos solamente lo que nos gusta, estaremos faltando a la justicia de Dios. Algo que vamos a ver es que la justicia de Dios, Dios la revela para que nosotros podamos accesar a un lugar. De la forma en que pensamos, es la forma en que nos comportamos, o como somos. Así lo declara Proverbios 23. Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vístete del nuevo hombre que fue creado conforme a Dios, en el diseño de Dios, en el patrón de Dios, que es en verdadera justicia y santidad. También está King James. Si pensamos de forma mediocre, ¿qué creen que seremos? Mediocres. Si pensamos de forma victoriosa, seremos victoriosos. Y esto no tiene que ver con que tengamos un pensamiento positivista, ¿no es cierto? Que lo decreto y me llega, como hay algunas ideologías, ¿no es cierto? Hay unas líneas ahí de pensamiento. Esto tiene que ver con que creemos lo que Dios dijo que éramos. Esa es la única plataforma segura para poder no frustrarnos, para poder ser plenos y para poder llegar a esa medida. Si ustedes se dan cuenta, Cristo lo único que decía es: yo hago lo que el Padre me dice que tengo que hacer y lo que el Padre veo que haga. Yo no hago ningún juicio sino el juicio que oigo y veo que el Padre dice. Yo no hago ninguna otra cosa sino lo que el Padre ya me tiene agendado que haga. Hablamos de buenas obras. Cristo se movió en ese parámetro. Cristo anduvo en ese parámetro. Entonces muchas veces nosotros con nuestras buenas intenciones queremos hacer más cosas, o a veces menos, los más holgazanes, de las que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Entonces sobrepasamos el límite y la medida de Dios. Y Dios dice que en Isaías que yo sé hacer los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Jeremías también lo habla. Pensamientos de bien y no de mal. Pero también dice pensamientos más altos de los que tú tienes. Entonces, ¿cómo nos podemos conformar a mi propia mentalidad? A hacer lo que yo pienso que Dios quiere o lo que pienso que a Dios le puede ayudar en el reino. Si Dios dice, yo sé qué es lo que tú tienes que hacer. Y yo ya he preparado las buenas obras.
Lo único que tienes que hacer es obedecer y andar. Es simple. Y en ese obedecer y andar Él te llena de favor, te llena de bendición y también concede las peticiones de tu corazón. Mira, ¿qué más? A veces nosotros pensamos primero en lo que nosotros deseamos, primero en nuestros deseos. Y muchas veces no las obtenemos. Y nos frustramos, sí o sí. Pero Dios te dice, mira, yo tengo aquí unos planes para ti, que obviamente son mucho más altos que los que tú tienes para ti mismo. Eso quiere decir que tú piensas de una forma muy pequeña, incluso para ti mismo. Y si tú piensas de forma muy pequeña para ti mismo, tampoco puedes pensar de una forma correcta para con el otro. Porque como tú te amas, como tú te ves, es como también ves y amas al otro. Entonces tenemos que evaluar ciertas conductas de nuestra forma de pensar. Cuando nosotros tenemos problemas con amar al otro es porque tampoco estamos amándonos a nosotros mismos de forma correcta. O en la forma en que Dios quiere que nosotros nos amemos. De hecho, Corintios 13 habla del amor, y cuando habla del amor detalla una serie de características del amor. Pero al final dice, pero nosotros no vemos completamente. Vemos como en un espejo borroso. Entonces, cuando sepamos la realidad de cómo nosotros hemos sido concebidos en la eternidad de Dios, sabremos y entenderemos todo el diseño. Dice, ahora vemos en parte, pero a medida que el carácter de Cristo, el carácter de Dios es formado en nosotros, comenzamos a ver todo el panorama. Entonces ya no vemos con nuestros ojos carnales, vemos a través de la mente de Cristo, vemos a través de la forma en la cual Dios concibió en su mente que nosotros fuésemos. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos hijos, ¿no es cierto? Y algunos de nosotros quizás no han hablado algunas palabras y que hemos sido hallados fiel o hemos sido hallados humildes, y digo, ay, humilde no, quizás no tanto, se equivocó Dios, era para el de al lado. Porque Dios habla en un lenguaje, ¿no es cierto?, en el cual las cosas ya están hechas. ¿Cómo fue Saulo encontrado delante de Dios? Un hombre fiel. Y era un hombre que perseguía a los cristianos. Los mataba. Era una persona brutal en cómo trataba a los hijos. Pero él fue hallado fiel. De los 12 espías que mandó Moisés, habían 2 que tenían un espíritu diferente. Y eso habla de una mentalidad y una forma de ver distinta. Porque esos 2 espías, lo que dijeron, sí, son grandes. Sí, hay mucho fruto. Destila la leche y la miel. Pero los comeremos como pan. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que esa era tierra de ellos. Entonces ellos miraron y dijeron, sí, en verdad son grandes. Pero Dios ya nos entregó en las manos. Eso es un lenguaje, ¿no es cierto?, en el cual Dios habla donde las cosas ya están hechas. Porque Él está en el reposo de Dios. Solamente está esperando corazones que generen una plataforma para que sea manifestada esa palabra. Los otros 10 espías miraron y tenían un espíritu incorrecto, una mentalidad no renovada. De hecho, toda la generación que salió de Egipto tuvo que ser muerta en el desierto y no entró ninguna de ellas. ¿A causa de qué? A causa de su terquedad y de su poca capacidad de renovar el entendimiento. Ellos vieron la manifestación de Dios, ellos vieron el poder de Dios, pero jamás entraron en la plataforma en la cual Dios los quería entrar. De hecho, Hebreos 3 y 6 habla muy específicamente de eso, que ellos caminaron al lado del reposo, pero no entraron en el reposo. Ellos se sirvieron del reposo, pero no pudieron operar en el reposo. Ellos se sirvieron de toda la mano poderosa de Dios, pero jamás pudieron comprender y vivir, habitar en esa atmósfera en la cual nosotros hoy estamos siendo llamados a habitar, el reposo de Dios, que es Sión. Salmos 32:8 dice lo siguiente, solamente anótelo: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Porque no es que tú debas decidir cuál es el camino. Dios ya lo preparó, Él te tiene que guiar. De hecho, la promesa del Espíritu Santo es, y Él os guiará a toda verdad. No hay caminos
que nosotros debamos descubrir de forma personal. Tenemos que descubrirlas en Él. Esa es la única forma de poder ser plenos. Sobre ti fijaré mis ojos. Y aquí quiero hacer una pregunta. La palabra de Dios, ¿qué dice acerca de sobre quién fija sus ojos? Y sobre quién está atento su mirada. Sobre los justos. Y la justicia, como lo leímos hace un momento atrás en 2 de Timoteo, viene a través de la instrucción de la palabra, para perfeccionarnos y para capacitarnos en toda buena obra. Hablamos de no estar a la deriva entonces. Hablamos de ser guiados constantemente, de forma segura. Pero la instrucción puede venir. Podemos escucharla, podemos anotarla, pero no puedes tener ningún resultado si es que tu tierra y tu mente no están de una forma bien dispuesta. Entonces encontramos, ¿no es cierto?, la cita en Hebreos 4:2 que dicen, a todos se les fue dada la palabra y todos escucharon la misma cosa. Pero no a todos les aprovechó por no ir acompañada de fe. Eso es trascendental. ¿Y la fe qué es? Es tener la convicción de lo que Dios dijo que iba a hacer y que va a hacer. Una esperanza que está ligada a una convicción de que va a suceder. A Abraham se le fue dicho que iba a ser padre, cuando él pensaba que ya estaba seco, no tenía nada que dar. Pero él, plantado en fe, operó. Y como decíamos, como siempre recalcamos, Abraham no se fue a mirar el horizonte cuando Dios le dijo que iba a ser padre. Porque hay que hacer algo. Tuvo que ponerse las pilas, como podríamos decir en buen chileno. Porque es la forma y el cauce natural en cómo se concibe la vida humana. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Pero eso no estaba destinado para Isaac. Tenía que hacer algo. Tenía que generar la plataforma para que Dios cumpliera su palabra. No había otra forma. Sara se rió y dijo, ¿cómo yo no estoy en edad de tener placer? En otras palabras. Y se rió de sí misma. Pero Abraham le dijo, no importa, Dios dijo, así que vamos para adelante nomás. Y eso generó una plataforma de manifestación de la palabra de Dios. Es lo mismo con nosotros. Si Dios te dice algo, ¿qué estás haciendo para que eso se cumpla? No me puedes decir que estás esperando el tiempo de Dios. Me podría decir, estoy trabajando y generando la plataforma para que Dios se manifieste en el momento oportuno. Pero no sentado con los brazos cruzados ahí, esperando que llegue. No va a llegar nunca. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. El esperar en Dios no es sentarse. El esperar en Dios es generar. Recuerden esto, generar la plataforma para la manifestación de su palabra. Entonces, Josué declaraba, Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. E Isaías decía, haré una cosa nueva y brotará ahora. Incluso abriré caminos en la naturaleza. Bueno, esta versión dice naturaleza salvaje. Y ríos en el desierto. Vamos a Isaías 15. ¿Lo tienen? Isaías 15. Isaías 32, 15. Bien, dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Yo hago una pregunta. ¿Dios ha derramado su Espíritu sobre nosotros? ¿Sobre sus hijos? Sí. ¿Sobre todo el que le confiesa? También. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque.
y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y recuérdese eso, que son dos características principales del reino de los cielos: justicia, paz y gozo. Bien. Pero como yo hace un tiempo atrás les comentaba, la paz no viene de forma separada. El orden lo dejó claramente establecido Jesús y dijo: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces el efecto de la justicia en ti es paz, y la paz produce gozo. ¿Se acuerdan que yo les daba el ejemplo? Es como entrar a una casa, a tu propia casa. En general, la única puerta que tiene un pestillo y una llave, bien así como quizás 3, 4, algunos más exagerados pueden ponerle más, los que confían en Dios. Necesitan una llave para accesar, una clave, y le dan vuelta, ¿no es cierto? Pero una vez entrada la casa tiene más habitaciones, tiene más piezas. Y por lo general, esas piezas no tienen llaves especiales. Solamente tú abres y accesas. Porque la justicia es como eso, es la llave que te abre la puerta principal a toda la casa. Y todo lo demás tú lo encuentras. Pero también debes abrir puertas. Eso es otra cosa. Pero la justicia nos permite entrar a esa plataforma del reino donde nosotros operamos. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice? El efecto de la justicia es paz. La labor de la justicia es reposo. Yo hace un tiempo atrás le hablé de la paz, ¿no es cierto? Y les comentaba lo que era. Reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Entonces recuerden esto. Cuando venga el Espíritu de lo alto, si viene el Espíritu de lo alto, Él nos guía a toda verdad. Si nosotros escuchamos instrucción y estamos atentos y el Espíritu está en nosotros y el Espíritu nos guía porque encuentra sintonía con la palabra que Dios está virtiendo a través de algún hombre que expresa la palabra de Dios, el Espíritu empieza a guiarnos y nos guía. Y si nos guía, convierte el desierto en un campo fértil. Y el campo fértil luego es estimado por bosque. Y en ese bosque habita el juicio. Y en ese campo fértil mora la justicia. Y recuerden que yo les decía que la justicia viene sino por la instrucción, la impartición de la palabra. Porque la justicia viene a raíz de la palabra. La única forma de nosotros saber la voluntad y el parámetro de Dios es a través de la palabra. Entonces, si el efecto de la justicia es paz, y se acuerdan que yo les comenté lo que significa paz, que paz no es solamente un estado de no problemas, de hecho, no es eso. La paz no es no tener problemas. Quiero tener paz, ¿no es cierto? Cuando ustedes dicen y le piden, Señor, dame paz, piénselo bien. Porque paz no es ausencia de problemas. Paz es que da lo mismo la circunstancia en la que tú estés, esa circunstancia no tiene autoridad para atarte a ese problema. Tú vives por sobre esa circunstancia en la cual estás. Entonces encontramos que paz significa, y yo les decía, la autoridad que destruye al que te liga al caos. ¿Y quién te puede ligar al caos? Sino Satanás, que está en desorden. Bien, Dios dice, yo soy Dios de paz. El que destruye la autoridad del que a ti te sujeta y te hace esclavo del caos. Entonces cuando hay problemas y nos comenzamos a desesperar por sobre la... Y digamos, Señor, tú eres mi paz, me elevo por sobre la circunstancia. Comienzan los dones a fluir. Comienza el Espíritu de Dios a fluir en mansedumbre, en templanza, en paciencia, en amor, en benignidad y en todas las cosas. Entonces enfrentamos los problemas de otra forma.
Entonces ya nuestra mente está comenzando a cambiar. Entonces, mi hermano, ¿qué creen que está pasando? Autoanalicémonos. ¿Qué está pasando en mi vida si es que tengo problemas que me están llevando a la desesperación? ¿Qué pasa? ¿Qué me falta? ¿Qué no estoy haciendo? Que los problemas me sobrepasan. Que la circunstancia me sobrepasa y me lleva al límite. Dios, cuando le pedimos, yo quiero madurar, quiero conocerte más. Entonces ahí vienen circunstancias de conocer al Dios de paz, al Dios de la provisión, al Dios de la restauración, al Dios de la sanidad. Si es como tú lo quieres conocer. Ahora, si es de letra nomás, pónganse a leer nomás. Pero si quieres conocer a Él, a la persona, necesariamente tienes que vivirlo. ¿Bien? Y eso es algo que nosotros necesariamente necesitaremos tener una mente renovada para poder vivirlo. Si no, jamás progresaremos en el conocimiento de Él. Jamás le podremos ver en otras esencias de lo que Él es. Si no le podemos ver como el Dios provisor, no podremos accesar a más conocimiento de Él. No hablo de palabras, hablo acerca de Él, de la persona de Dios. Salmos 84, y lo hemos leído bastantes veces este último tiempo. Salmos 84, 5 y 6, quiero hacer un alcance en este versículo. Respecto de eso. Hace un tiempo atrás, digo hace como 2 años, hablamos del entendimiento, ¿se acuerdan? Entonces repasen junto a eso, porque esto es un poco más específico. Salmo 84, 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Esto habla de lo mismo que hablaba Pablo. Bástate mi gracia, porque en mi debilidad tu poder se perfecciona. Miren cómo David era un hombre tan adelantado, él tenía una visión tan profética y tenía una visión tan clara de lo que Dios había diseñado para nosotros. Eso no era algo que era fácil de accesar. Él por el hecho de estar en su presencia, de tener un corazón conforme al corazón de Dios, era que él tenía este acceso, era que él tenía este conocimiento acerca de él. No como información, sino como vivencia misma. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, que en ti confía, en cuyo corazón están tus caminos. Y recuerden que la versión Las Américas habla: en cuyo pensamiento están los caminos a Sión, a su lugar de reposo. Que están los caminos hacia su lugar de morada, hacia su reino, hacia su presencia, si quiere llamarle de otra forma. Y quiero hacer énfasis en el versículo 6, dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuentes, cuando la lluvia llena los estanques. Entonces, a raíz de la mente y del cambio de la perspectiva en la cual tú tienes que hacer, de la mente de Cristo que tiene que haber en ti, la palabra de Dios nunca nos declara que nosotros debemos atravesar ni pasar las dificultades. La Biblia habla de soportar la prueba. Dice: soporta, porque si soportas, después que soportes viene un mayor peso de gloria. No dice soporta hasta que termine. Y mire lo que dice Salmos 84 en el versículo 6. Dice: atravesando el valle de lágrimas, no dice lo traspasa y se acaba la pena. No dice después de la tormenta, después que se acabe la tormenta, viene la calma. Que se acabe la tormenta. Dice, lo cambia en fuentes. El valle de lágrimas lo cambia en fuentes. ¿Y cómo es posible que nosotros cambiemos nuestro valle? Un valle es un lugar donde por contrapunto de un monte, estamos a la sombra, muchas veces, a los pies del monte. El monte tiene que ver con lugar de influencia, de dominio,
de gobierno, etc. Pero un valle tiene que ver con algo en donde tú estás ahí, a la batalla, a la pelea. Ahí se generaban las batallas. Ahí tú ibas generalmente a soportar esas pruebas. Dice, el valle de lágrimas lo cambia en fuentes. ¿Y cuál es la forma de cambiarlo? Renovando nuestra forma de pensar. ¿Y cómo renovamos nuestra forma de pensar? Lo dijimos al comienzo con el primer versículo. Por la instrucción de la palabra. Porque la instrucción de la palabra nos prepara para toda buena obra. Y una de las buenas obras es transformar el valle de lágrimas. La transformación del valle de lágrimas lo que hace es manifestar la semejanza y la imagen de Dios. Manifiesta la naturaleza de Dios. Y como manifiesta la naturaleza de Dios, manifiesta el poder de Él y glorifica a nuestro Padre. Porque la idea es que cuando nosotros cambiamos el valle, la gente no dice, ¡uy, qué bueno eres! Sino que, ¿qué es lo que tú tienes que hiciste eso? Entonces debemos transformar el valle en fuente. Pero el punto es clave. Dice, cuando la lluvia llena los estanques. Y la lluvia simboliza la doctrina de Dios. Deuteronomio 32. La lluvia es la doctrina. Cuando nosotros tenemos la doctrina y la instrucción de Dios, somos perfeccionados para cambiar el valle de lágrimas en fuentes. Para glorificar a nuestro Padre, para hacer buenas obras, de las cuales está vestida la novia del Cordero. Y eso sale en Apocalipsis. Un vestido blanco, resplandeciente, que son las buenas obras. Entonces leemos distinto el Salmo 23, porque el Salmo 23 no está escrito de la forma en que nosotros lo leemos traducido. El original no está en un tiempo futuro, sino que está en tiempo presente. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea. Conforta, restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque esté en valles de sombra y de muerte, no temo mal alguno. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, doctrina, me infunden aliento. Y de esa forma aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es una plataforma en donde tú entras y estás todos los días de tu vida. Es el valle de lágrimas transformado en fuente, donde hay aguas que brotan y brotan para vida eterna. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cambia o no cambia? No hay una esperanza en lo que va a venir, sino en lo que es. La palabra de Dios te perfecciona y en la medida que te perfecciona tú cambias tu circunstancia. Tú influyes tu ambiente. Lo modificas. Ese ambiente no te modifica a ti. Para cambiarlo en fuentes, a raíz de la palabra que es impartida en tu vida. Entonces, esto es parámetro del reino de los cielos. Esto es conducta a nivel en el que Dios lo diseñó que viviésemos. Esto es justicia. Y por cuanto tenemos justicia, como dice el Salmo 24, ¿sí? Vamos al Salmo 24. El Salmo 24 dice lo siguiente, leamos del versículo 3. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? En el cual él habita, en el cual está su presencia, en el cual el salmista decía en el Salmo 23, y en él moraré por largos días. Dice, el limpio de manos y puro de corazón.
El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Elevar tiene que ver con poner en primer lugar cosas que son superfluas, cosas que son tan temporales que no trascienden. Si bien Dios cumple los deseos de nuestro corazón, Él le complace en hacerlo. Él se complace más en primero encontrar un hijo fiel, en encontrar un hijo que haga conforme a su voluntad. De eso se agrada y luego te brinda todo esto. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con el engaño. Escuchen el versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Un corazón puro, un corazón limpio, manos limpias. Es el que recibe justicia del Dios de salvación. Primero de Pedro 3, del 13 al 16 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien, y hablando del bien habla de la justicia de Dios. Si vosotros hacéis justicia, pueden seguir leyendo todo ese capítulo. El que hace justicia es el que hace el bien. Dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Porque si seguís el bien, si estás recibiendo justicia de lo alto, estás entrando en Sión. Si estás cambiando tu valle de lágrimas en fuentes, estás convirtiéndote tú mismo en la plataforma de Sión. Porque hemos hablado que Sión no es un lugar físico al cual nosotros accesamos, ni 3, 4 pasos para poder entrar. Tiene que ver con la condición de nuestro corazón y cómo nosotros accesamos a toda la abundancia de Dios y en el lugar donde Él habita. Y si entramos en ese lugar, tenemos inmunidad. Salmo 91:9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, que Él ya preparó de antemano, y que Él te está guiando. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece. Y aquí habla de ángeles. Y ángeles, que en el Nuevo Testamento también, que en el Antiguo Testamento es Melec, pero en el Nuevo Testamento es ángelos, hace alusión a los enviados que declaran palabras sobre ti. Un ángel es un mensajero a ti. Entonces estás siendo atento a cuáles son los mensajeros en tu vida que están cerca de ti, que te están instruyendo, como dice 2 de Timoteo, que te están llevando en las manos para que no te caigas. Es necesario, hermano, que cambiemos nuestra forma de pensar para que nuestra circunstancia sea transformada a consecuencia de la justicia en la cual nosotros estamos viviendo. La justicia es trascendental. Estudien, repasen acerca de la justicia. La justicia nos abre puertas en la cual Dios tiene legalidad para poder actuar en favor nuestro. Si nosotros no estamos en justicia, aunque tengamos 1000 enviados declarándonos las palabras más poderosas que se puedan haber escuchado, no servirá de nada, porque no habrá ido acompañada del ingrediente necesario, que es fe, pero en base a una mente renovada, que pueda ejercer dominio sobre lo que Dios ha establecido para ti, sobre lo que Dios ha declarado para ti. Entonces, cruzando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente cuando la lluvia viene. Amados, somos luz, somos una ciudad asentada. Y la palabra de Dios declara en Isaías 61, dice, levántate y resplandece. ¿A quién creen que le dice eso? A sus hijos. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y Juan declara que la luz alumbra, dice, resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen
contra ella. Entonces estamos en esa posición de valle de lágrimas, pero estamos resplandeciendo. La forma de resplandecer es hacer viva la palabra. Juan 1 declara, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y era la luz de los hombres. Y la luz era la vida. Amados, la única forma en la cual nosotros podemos ser luz y resplandecer en medio de las tinieblas es tener la palabra, portar la palabra y ser hacedores de esa palabra. No hay otra forma de poder entrar. Entonces yo hago un alto. Porque muchas veces yo pienso en mi mente y digo, Dios está fluyendo con revelación. Hay tantas cosas que Dios está mostrando. Hay tantas cosas que podemos seguir día tras día enseñando. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de eso que estamos enseñando? Siempre le digo a los jóvenes, siempre, ¿qué estamos haciendo con la palabra que hasta ahora Dios nos ha dado? ¿Qué efecto, qué producto, qué fruto tenemos de ello? Si no tenemos fruto, estamos siendo solamente oidores y no hacedores. Y nos estamos engañando a nosotros mismos, como dice la palabra. Estamos negando la fe y la eficacia de su palabra. Porque al hacerla, hacemos solamente lo que nos conviene. Y eso no está correcto. Eso no es justicia de Dios. Y la justicia de Dios nos asegura tener una heredad en Cristo. Los justos heredarán la tierra. Amén. Levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61, versículo 3, dice, versículo 2, porque ha enviado a libertar cautivos, a los presos, aperturas de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, es decir, la justicia de Dios, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, a los que están en el valle de lágrimas. A ordenar a los afligidos de Sión, se les dé la gloria en lugar de ceniza. Eso es transformar el ambiente en el cual está. Pero dice, a ordenar que se haga. Tú lo debes hacer. Dios no está ordenando, no está otorgando a través de la palabra la posibilidad de cambiar nuestro entorno. Entonces cuando nosotros decimos, es que esta persona no me deja a mí cambiar esto, a causa de esta persona yo no cambio, o esta condición es a causa de esta persona. ¿Y qué haces tú? ¿Dónde está tu justicia para transformar esa situación? Y segundo, ¿dónde está la paz de Dios que te hace sobreponerte a esa circunstancia, no atarte a esa desesperación para trabajar en la instrucción de Dios que te perfecciona y te empodera para toda buena obra? A ordenar a los afligidos de Sión se les dé la gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, porque la justicia es esencial en esto. La justicia es la plataforma sobre la cual nosotros podemos desprender y accesar a Dios. Plantío de Jehová. ¿Para qué? Para gloria del Padre, para gloria suya. Y tu pueblo, Isaías 60, 21, todos ellos serán justos y para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Amados, si hay algo fundamental que debemos entender, por sobre la manifestación del Espíritu solamente en este lugar, cuando la presencia de Dios cae, tenemos que entender que la justicia de Dios tiene que expresarse en nuestra vida y ser manifiesta a los hombres. Jesús hablaba de que somos una medida de levadura en 3 medidas de harina.
La medida de levadura estaba mezclada en la harina, no estaba apartada. La influencia de la levadura no se ejercía separada de la harina, sino que toda la característica propia de la misma levadura se evidenciaba en medio de la harina. Y la harina simbolizaba el mundo, el lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Nosotros somos levadura en este sistema, pero en ese sistema, mezclados con la harina, no cambiando nuestra condición de levadura, siendo levadura. Muchos se mezclan, pero pareciera que comenzaran a cambiar su forma a harina. Y la palabra dice que somos levadura en medio, con características de levadura, compartiendo con harina, pero ejerciendo en silencio nuestra esencia, nuestra influencia. Y de esa influencia manifestar la luz para glorificar al Padre por nuestras buenas obras. Amados, me es necesario haberles impartido respecto de esto, porque es algo que muchas veces nosotros conversamos, y es que la palabra de Dios, por muy poderosa que sea, si no está ejerciendo efecto en nuestra vida, no tiene sentido que sigamos escuchando más y más y más y más. Va a quedar ahí en conocimiento. Tenemos que estar prestos, solícitos, ser buena tierra, hacedores, porque el que oye y se va y después se olvida de lo que se ha impartido, se engaña a sí mismo. No hay razón por la cual esté escuchando esta palabra. ¿Bien? Y si sois responsables, y si somos responsables, y si hemos sido imputados por su palabra, tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad. Si somos hijos, si somos coherederos con Cristo, debemos estar al estándar y a la estatura de Cristo. Bien, y el valle de lágrimas se convertirá en fuente a raíz de una atención y a raíz de una palabra oída y llevada a la práctica. Pónganse en pie, hermanos.